Buenos días, hermanas. Continuamos con la serie Los jueces de Israel y vamos con el tema número 82. Y con estos versículos terminamos el capítulo 18 de Jueces. Vamos a leer versículo 30 y 31. Dice así: Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Bueno, pues hermanas, vamos a meditar en estos versículos. Recordemos que en el tema anterior vimos cómo los de la tribu de Dan habían llegado ya por fin a la tierra de Lais, luego de que habían robado los ídolos de Micaía, y lograron conquistarla porque los de Lais no tenían relación con nadie y no hubo quien les ayudara en este evento tan catastrófico que les estaba ocurriendo. Bueno, ahora resulta que cuando llegan allí al territorio de Lais, que es lo que luego se convierte en la tierra de Dan, ellos ponen su propia religión, digamos, porque recuerda que cada tribu de los hijos de Israel, cuando llegaron a su territorio, ellos, a pesar de que eran un pueblo infiel, ellos se encomendaron a Jehová Dios su camino, su futuro. Le dieron gracias a Dios y en los principios de Jehová, al principio obviamente, quisieron establecer sus tierras y quisieron hacer las cosas bien, digamos, al principio. Pero aquí encontramos una diferencia en la tribu de Dan. Ellos, cuando van y conquistan su territorio, ellos tienen otro principio y otro método para, según ellos, acercarse a Dios. Bueno, el día de hoy he querido nombrar este tema, el sacerdote equivocado. ¿Por qué, hermanas? Fíjense que en este dato que nos da el versículo 30, donde dice, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, encontramos la respuesta a lo que habíamos leído aún desde el principio de este capítulo, que un joven levita había llegado a la casa de Micaía y Micaía lo había adoptado como sacerdote. Solamente sabíamos que era levita, pero no nos dijo la palabra de Dios que fuera descendiente de Aarón. Y mira, vamos a leer otras citas. Vamos ahí a la palabra de Dios. A Números capítulo 3, versículos del 5 al 10. Dice así: Y Jehová habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví, y hazla estar delante del sacerdote Aarón, para que le sirvan, y desempeñen el cargo de él, y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos. Les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio. Y el extraño que se acercare, morirá. Bueno, ciertamente este hombre era levita. Sí era levita, pero no era hijo de Aarón. Y el único que tenía derecho de ejercer el sacerdocio era Aarón y por lo tanto sus descendientes. Pero él empieza a hacer un cargo de sacerdote cuando no le competía. Miren, dice que él se llamaba Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés. A Moisés no le fue dado el sacerdocio. Moisés fue el profeta que Dios escogió para hablar con el pueblo. Fue la forma en la que Dios quiso comunicarse. Pero acuérdate que había un intermediario. Cuando Moisés no quiere estar delante del faraón porque se entiende que tenía problemas para hablar, los estudiosos dicen que se cree que era tartamudo, y él dice, yo tengo problemas para hablar, no voy a poder presentarme delante del faraón. Entonces Dios le dice, yo te he dado a Aarón. Le dice Dios a Moisés, tú serás para él como si fuera
la voz de Dios hablando y Él será tu intermediario, como si fuera el profeta. Y bueno, Dios eligió a Moisés. Dios le dio el sacerdocio a Aarón y a Moisés no. A Moisés lo levantó como profeta para guiar al pueblo, pero no le dio el sacerdocio. El levita que había llegado a casa de Micaía, el mismo levita que se llevaron los de la tribu de Dan para hacerlo su sacerdote, era hijo de Gersón, hijo de Moisés, o sea, era descendiente de Moisés, y no era descendiente de Aarón. Y no por ser levita o descendiente de Moisés iba a aplicar alguna influencia para luego ya poder tener el derecho de ser sacerdote. No, mira, Éxodo 29:9 dice: le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. O sea que, claro que todo esto es sombra de lo que había de acontecer luego, pero mientras el Señor así lo permitiera, antes de que el Señor Jesucristo llegara, los descendientes de Aarón tenían derecho a ejercer el sacerdocio. ¿Y esto qué significa para nosotras, hermanas? Recuerda que es sombra de lo que había de venir. Y Dios le dijo a Moisés que él sería para Aarón como si fuera Dios, y Aarón sería entonces el profeta, el que haría el ministerio del sacerdocio. Y esto es para nosotros lo que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el medio que Dios escogió para hablarnos. Él es quien intercede por nosotros. Él es el que entra al lugar santísimo y se ofreció a sí mismo para perdón de nuestros pecados, hermanos. Ahora, Él es el sacerdote correcto. Y no podemos hacerle como los de la tribu de Dan, que se escogieron el sacerdote que ellos quisieron. Y de esa manera ellos iniciaron su territorio. No, hermanas. Nosotras no podemos llevar una vida escogiendo el sacerdote que nosotros querramos. No. Nosotros debemos, y más que escoger, recibir el sacrificio del sumo sacerdote que Dios ha puesto como intermediario entre Él y nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la consecuencia? Bueno, ya les había mencionado esto. La tribu de Dan no está escrita entre los redimidos de los 144,000. Esta es una fuerte razón, hermanas. El que ellos hayan hecho las cosas a su manera y que se hayan escogido el sacerdote que ellos quisieron y no el sacerdote que Dios estableció. Esto también podría referirse a que ellos no iban a escoger al Señor Jesús, sino al sacerdote que ellos quisieran. Aarón representaba al Señor Jesús, y ellos, al rechazar a Aarón como sacerdote y escogerse su propio sacerdote, estaban usando su propio medio para acercarse a Dios, lo cual era totalmente equivocado. Tengamos cuidado, no escojamos el sacerdote, no nos elijamos nuestro propio sacerdote, sino que demos honor, respeto y gloria a aquel sumo sacerdote que Dios ya eligió y que Él ya puso, y que es la propiciación por nuestros pecados, y que Él es el único medio para llegar a Dios, el único intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo el Señor. Y si tenemos un sacerdote equivocado, entonces no vamos a tener ese intercesor correcto delante de Dios. Y por lo tanto, igual que la tribu de Dan quedó destituida, nosotras podemos quedar destituidas si nos estamos refugiando en el sacerdote equivocado. Bueno, hermanas, que Dios les bendiga.